La prédica la he titulado de dos formas y una de ellas le puse Estrategia Divina Inentendible y el otro título, Cuando no entendemos la estrategia divina. Vamos a abrir en Jueces capítulo 20 y vamos a hacer lectura de todo el capítulo. Allí mi Biblia dice guerra de Israel contra los benjamitas. Dice, entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel, decid, ¿cómo fue esta maldad? Esta historia viene del capítulo 19, que algunos quizás no la conocen, pero después la va a sintetizar una persona y la va a contar. Ustedes, si quieren saber un poquito más y ampliar de lo que había sucedido, lean el capítulo anterior 19. Pero aquí esta persona, este varón lo cuenta. Entonces dice, el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme. Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí todos vosotros sois hijos de Israel. Dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabá. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1,000 y 1,000 de cada 10,000 que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabá de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de la ciudad en Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Aquí, queridos hermanos, vemos que en el capítulo 19, como dije recién, había ocurrido un hecho inmoral, un hecho aberrante, un hecho asesino, y podemos caratularlo de todas las formas posibles porque es un pecado que nunca se había dado en esos tiempos de la manera que sucedió. Quedó grabado en la Biblia como un caso exclusivo, único, y eso había ocurrido en Gabá de Benjamín, o sea, al sur de Israel, al sur de la tierra prometida, con un miembro de la tribu de Efraín. Entonces vemos que desde el versículo 1 al 17, este acto inmoral que sucedió allí desencadenó la guerra de Israel contra los benjamitas. De Israel llamado a todas las tribus restantes contra los benjamitas. Ahora vamos a empezar a entrar en estos capítulos que siguen. Vamos a empezar a entrar en lo que quiero que nos focalicemos conforme al título de la prédica, Estrategia Divina Inentendible. No nos vamos a focalizar en el pecado,
porque es un pecado que ya lo conocemos, el capítulo 19 lo cuenta, aquí se lo extracta un poco. Es un pecado tremendo, donde hubo muerte, hubo violación, hubo lo que queramos imaginarnos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a entrar en el actuar de Dios, porque algo que siempre me he venido preguntando y que hoy Dios quizás dio la respuesta y quizás a ti también te la dé, es que Dios trabaja a veces de formas inentendibles. Dios trabaja de formas que nosotros no la imaginamos y que podemos llegar a cuestionarlas como injustas, como raras, como que no tienen una razón valedera cuando hay corazones dispuestos a obedecer. El Señor dice que en la obediencia está la bendición, ¿verdad? Y fundamos y basamos nuestro comportamiento acá en la tierra sabiendo que si nosotros somos obedientes, nuestro Dios nos va a bendecir. Entonces, muchas veces pasa que hay creyentes que ven que Dios no les responde o que les responde favorablemente, pero la situación de ellos sigue igual o peor. Y entonces no llegan hasta el final de la estrategia, porque en esto yo vi una estrategia de parte de Dios. No llegan al final de lo que Dios quiere realizar en nuestras vidas. Porque cuando Dios trabaja de una forma diferente a la nuestra, a la que nosotros imaginamos, es porque Dios está esperando algo diferente de nosotros. Y nosotros siempre estamos pensando, y Dios, ¿cuándo vas a cambiar en tu forma de reaccionar y de responder a nuestras vidas? Cuando en realidad tendríamos que decir, Señor Dios mío, ¿qué tengo que cambiar yo para responder favorablemente a tu bendición? Para que tú me bendigas, para que tú me des la victoria, para que yo me sienta que tú me has respondido realmente, para que yo sienta que hay una lógica entre mi actuar y tu respuesta. Entonces ahora vamos a involucrarnos en esta pregunta que quizás nos hacemos todos en algún momento de la vida, o seguidamente, mejor dicho. Y el versículo 28 dice así: ya estaba desencadenada, ya estaba pensada, ya estaba planeada la guerra, ya estaban dispuestos los de Israel a luchar contra Benjamín, que era donde se había desatado esa situación en Gabad, de maldad, de pecado aberrante. Dice el versículo 18: luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Y ahí nos vamos a detener, porque es el primer paso que dieron estos israelitas. Y ustedes vean todo lo que ellos hicieron frente a Dios. En primer lugar, frente a una situación así, ellos dicen que se levantaron. Frente a una situación que no querían reconocer los benjamitas. No querían reconocer que era un acto que merecía muerte. En esa época, el que había hecho una acción pecadora de tamaña calidad tenía su pago, y su pago era la muerte. Entonces vemos que ante una situación de injusticia, cuando el ser humano no quiere reconocer su pecado, muchas veces las personas se desilusionan, se enojan, se apartan de Dios, se deprimen algunos, se paralizan en la vida, y ahí es cuando el enemigo empieza a trabajar para destruirnos. Fíjense en que este pueblo, ante la reacción de los benjamitas que no querían reconocer y no querían exponer, digamos, a los culpables para que se los juzgara justamente, porque sabían que el juicio iba a ser muerte, estos israelitas dijeron: vamos a hacer algo diferente, nos vamos a levantar y vamos a subir a la casa de Dios. Cuando muchas veces nosotros no encontramos respuestas en nuestros pensamientos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, podríamos decir, tenemos que venir a la casa de Dios. Porque seguramente en la casa de Dios alguna respuesta el Señor nos va a dar. Quizás no sea la respuesta que nosotros esperamos, ni la respuesta que nosotros imaginamos, pero Dios tiene una respuesta. Entonces acá dice que se levantaron en primer lugar, no se enojaron, no se acostaron, no empezaron a murmurar y a decir que sinvergüenza, que esto, que aquello, sino tomaron una actitud de decir: ahora vamos a consultar a Dios porque esto no puede quedar así. Fueron a la casa de Dios, el lugar correcto donde todos los hijos de Dios tienen que venir cuando tienen problemas. Pero que a menudo se siente: hermanita, no he ido a la iglesia porque estaba depresiva,
Hermanita, no he ido a la iglesia porque he tenido este problema con mi familia. Y nos ponemos a ver, pasó todo el año y esa persona no ha venido a la iglesia. Porque siempre tiene una razón para justificar que no puede venir a la casa de Dios. Acá en la casa de Dios es donde nos ministramos, en la presencia de Dios es donde el Señor nos saca a veces tormentos que tenemos, donde estamos confusos a veces. La confusión, muchas veces el Señor nos libera de espíritu de confusión y nos hace ver con claridad cómo vamos a vivir el mañana. Porque Dios no nos dice que vivamos el pasado y el pasado y el pasado, porque eso está en sus manos. Nosotros muchas veces tenemos que decir, Señor, yo tengo que tomar una actitud mañana. Y tengo que decidir cómo vivir mañana ante esta situación difícil. Entonces dice que consultaron a Dios. Estamos viendo que hasta el momento están haciendo todo lo correcto. Y dice que de parte de Jehová respondió. Y le respondió favorable a su petición. Entonces ellos le hicieron una pregunta y el Señor esa pregunta se la contestó. Ellos decían, Señor, ¿quién subirá de nosotros primero en la guerra? Porque eran varias tribus, entonces tenían que ver quién iba a ser la primera que se iba a tener que enfrentar. Y Jehová le responde y le dice, Judá será el primero. Vemos que en el plan de salvación, Dios está dándole las órdenes para que se muevan de una manera determinada. Y de esa manera determinada, este pueblo reacciona, obedece a Dios. Veamos el versículo 19, lo que dice. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá. Y salieron, versículo 20, los hijos de Israel a combatir contra Benjamín. Y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. O sea que vemos que empieza a actuar Israel. Dice que sale, ¿a qué? A combatir. Que es lo que muchas veces nosotros no hacemos cuando estamos frente a problemas. Vemos que el enemigo nos está destruyendo la vida. Vemos que el enemigo nos está queriendo llevar por el camino diferente. Y nos quedamos ahí quietos y paralizados cuando el Señor te dice, levántate y pelea. Levántate y pelea. No con las armas que tienes, sino con mis armas. Con la estrategia mía, no con la tuya. Hasta aquí vamos bien. Israel pregunta, Dios responde, Israel obedece. Versículo 21 dice, saliendo entonces de Gabá los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Y aquí vemos la primera pregunta que puede venir a nuestras vidas cuando hemos hecho la voluntad de Dios de la forma correcta, y sin embargo hay la primera derrota. Salieron, dice, entonces de Gabá los hijos de Benjamín y derribaron. 22,000 hombres de Israel lo derribaron. Yo no quiero imaginarme en ese momento cuando retrocedieron y volvieron, ¿qué habrán pensado ellos? Jehová de los ejércitos, a quien hemos consultado, nos dijo que salga Judá primero, que peleemos. Hemos hecho como Él ha dicho y nos han derribado. Y han matado 22,000 hombres de nuestro pueblo. Cuando Dios nos dijo pelea. Dios nos dijo pelea y nos vencen, nos derriban, nos avergüenzan, nos matan. Ante esta actitud de Dios, muchos juzgan a Dios, por no decir todos, involucrarnos todos, y decir qué injusto que ha sido Dios. Ha habido un acto de pecado que el mismo Dios aborrece, y hemos hecho como Dios nos ha indicado, y hemos sido derribados. Y muchas veces van a venir situaciones a nuestras vidas injustas, de personas injustas que cometen pecado contra nuestra vida, que son condenables ante Dios, y vamos a ser nosotros entregados a la voluntad de Dios, y aún así vamos a ser derribados. Sigamos leyendo. Versículo 22. Mas reanimándose el pueblo,
los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Esto a mí me maravillaba, porque después de haber muerto 22,000 personas de su tribu, dice que ellos se reanimaron. Dicho de otra forma, tomaron fuerza. Dicho de otra forma, no se deprimieron, no se quedaron ahí juzgando y acusando a Dios. Ni diciendo, Dios, eres injusto, porque tú me has mandado a la pelea, porque hay un pecado que merece ser juzgado. Y sin embargo hemos sido derrotados, pero sin embargo el pueblo dice que se reanimó. Y eso es lo que el Hijo de Dios tiene que entender en la vida, que muchas veces clamamos a Dios en desesperación. Dios nos da la estrategia, Dios nos da la respuesta. Dios te dice, te voy a bendecir, te voy a dar esto, vas a alcanzar esto. Y vemos todo lo contrario en nuestra vida. Vemos todo lo contrario y decimos, Dios, ¿dónde está el cumplimiento de tu promesa? Dios, ¿dónde está esa respuesta que tú me dijiste? Tú me dijiste incluso cómo hacerlo, Dios. Pero acá dice que este pueblo se reanimó. O sea, no se quedó meditando. No se quedó meditando. Dios se ha equivocado. Dios está en contra de nosotros. Vamos a ser destruidos. Vamos a morir si seguimos así todos. Dios nos ha tendido una trampa. Dios nos ha engañado. Dios nos ha mentido. Pero la palabra de Dios dice, sea todo hombre mentiroso, mas Dios sea veraz. Entonces, el que conoce a Elohim, el que conoce a Dios, sabe que aunque a nuestros ojos sea inentendible la estrategia divina, es Dios y que nos va a dar la victoria. Se reanimaron y volvieron a la batalla, dice. Se pusieron de pie y volvieron a pelear, hermanos. Versículo 23. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche. Y consultaron a Jehová, diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, subid contra ellos. Sigue lo inentendible, hermanos, de la estrategia de Dios. Sigue lo inentendible. Ya aquí las emociones ya se han empezado a dañar de los israelitas. Ya no estaban bien, ya no estaban con fuerza, ya no estaban valientes. Porque cuando empezamos a ser destruidos en la vida, cuando empezamos a ver que los enemigos ocupan nuestro territorio, cuando empezamos a ver que el enemigo se posiciona en nuestras vidas, nos empezamos a desalentar y empezamos a llorar en la presencia de Dios y decimos, Dios, ¿dónde está tu justicia? Tú dijiste, vas a coronar mi cabeza con justicia. Me vas a defender de todos mis enemigos. Vas a juzgar la causa de todos mis adversarios. Y tú me has orientado, tú me has guiado. Empezaron a llorar delante del Señor. Y consultaron, o sea que volvieron a orar. Nos dejaron de venir a la casa de Dios. Tengo este problema, vuelvo a orar, a ponerme de rodillas y empiezo a llorar, empiezo a decirle, Señor, ¿qué hago ahora? Sigo peleando esta batalla, Señor. Porque hay muchas veces, hermanos, que vamos a tener que preguntarle a Dios, ¿vale la pena seguir peleando esta batalla? Vale la pena, Señor, que aunque yo creo en el Dios Todopoderoso, no veo al Dios Todopoderoso en mi vida. Y sé que eres verdadero. Y sé que eres fiel. Pero aún así, oh Dios, Elohim, no te entiendo. Aquí estaban llorando, estaban afligidos para que el pueblo llore
tienen que haber estado angustiados. ¿Dejamos esta pelea o la seguimos? Y Jehová les responde: subid contra ellos. Fíjense, hermanos, que en este segundo paso de Israel hay un ingrediente que no estuvo en el primero. En el primero dice que ellos consultaron a Dios en la casa de Dios y nada más. En esta situación dice que consultan en la casa de Dios, pero lloran. Y es que muchas veces el Señor en las peleas de la vida tiene una estrategia, tiene un propósito, y es acercarnos a Él. Y nosotros nos quejamos y decimos: Dios, no te entiendo, porque cada vez me duele más el cuerpo. No te entiendo, Dios, porque mi economía está siendo tocada. Y no te entiendo, Dios, porque esto en el trabajo. Y no te entiendo, Dios, porque esto en la facultad. Y no te entiendo, no te entiendo. Y el Señor te dice: ven un poquito más cerca mía. ¿Qué dice el Señor? Si mi pueblo se humillare. No creo que una persona humillada esté ahí en una actitud normal. Una persona humillada se la nota humillada. Una persona real, una persona verdadera, una persona que cree en el Dios Elohim, en el Dios Nisi, que da victoria en todas las batallas. Es una persona que sabe humillarse en la presencia de Dios para recibir respuesta. Jehová les respondió: suban contra ellos. Ya le había dicho antes lo mismo. Versículo 24. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Hermanos queridos, Benjamín nuevamente derriba a Israel. ¿Qué pensaríamos nosotros, hermanos? Señor, estoy en obediencia en tus caminos, Señor. Estoy escuchando tu voz. No escucho una voz humana. Ellos podrían haber pedido consejo. En las tribus había sabios. Acá estamos en la época de los jueces. Habían personas que juzgaban. Habían personas que sabían determinar situaciones difíciles. Ellos no armaron un consejo humano para resolver este problema. Ellos siguieron confiando en Dios y volvieron a ser derrotados. Habían llorado en la presencia de Dios y Jehová le había respondido que sigan subiendo contra ellos y seguían muriendo. Muchos hombres fueron derribados, 18,000 de los hijos de Israel, que a veces pensamos que las batallas nuestras son inmediatas y que nosotros vamos a ver el triunfo y nos vamos a burlar del enemigo. Dios quiere trabajar en medio de las peleas, quiere trabajar con nuestras vidas. Total dependencia de Dios, total humillación. Aunque no lo entendamos a Dios, pero no es razón para juzgarlo. Esos son los hijos de Dios muchas veces. Cuando no lo entienden a Dios, lo juzgan. Tenemos que entender que Dios es Dios. Si Dios dijo pelea, es porque va a haber victoria. Aunque nuestros ojos estemos viendo todo lo contrario. Versículo 26. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron
y se sentaron allí en la presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. No sé si has ido notando, querido hermano, pero es lo que Dios me mostraba, es lo que está en su palabra, es lo que está en la Biblia escrito. Israel llora. Ya había llorado antes. Israel vuelve a la casa de Dios, confiando que en la casa de Dios estaba la voz de Dios, en la casa de Dios estaba la respuesta. Y allí, en la presencia de Jehová, empezaron a ayunar, algo que no habían hecho antes. Y dice que aparte ofrecieron holocaustos y ofrenda. Cuando nosotros, hermanos, estamos atribulados, estamos angustiados, estamos afligidos y decimos, ya no sigo más este camino, estoy débil, estoy abatido, mis enemigos se han burlado de mí, estoy solo, estoy avergonzado, estoy mal, estoy enfermo, estoy abatido y 100,000 cosas que quieran poner. ¿Para qué voy a ir a la casa de Dios? Si ya fui tantas veces y sigue la pelea, seguimos siendo derribados. Pero dice que este pueblo dijo, algo más vamos a hacer. Vamos a ayunar y vamos a ofrecer a Dios holocaustos y ofrenda de paz. Es que van a haber tiempos, hermanos, de nuestra vida en que no es solo consultar a Dios, no es solo llorar en la presencia de Dios, no es solo ayunar, sino también es te ofrezco, Señor, te doy, Señor, te doy una ofrenda, Señor. No entiendo lo que estás haciendo, pero acá te doy una ofrenda, Señor. Estoy triste, no puedo cantar, pero voy a cantar. No te puedo alabar, pero te voy a alabar. No te puedo adorar, pero te voy a adorar. No te puedo predicar, pero te voy a predicar. A ese punto Dios los quería llevar a este pueblo. A esa intimidad, a ese reconocimiento, a esa entrega. Es fácil ser un cristiano religioso. Me acostumbro a venir a la iglesia y me voy. Y cuando estoy mal no voy. Y cuando tengo ganas canto, y cuando tengo ganas ofrendo, y cuando tengo ganas lloro, y nunca tengo ganas de llorar porque nunca estoy humillado. De eso hay muchos. Pero aquellos que quieren respuesta de Dios y victoria en la vida, aprenden que en la presencia de Dios no podemos venir con baratijas. A veces queremos grandes cosas de Dios y no podemos poner ni 10 pesos en ofrenda. No es que voy a pasar hambre con 10 pesos. No es que no me alcanza. Con 10 pesos ofrécele un holocausto, ofrécele una ofrenda a Dios en reconocimiento de que Él es tu Dios, que aunque no lo entiendes, es tu Dios. Dios puede hacer lo que quiera con nuestras vidas. Puede decirte, te voy a bendecir, y nosotros vivir todos los días de nuestras vidas con aflicción, con enfermedad, con esto y con aquello. Pero no justifica eso para decir, Dios es injusto, Dios ha mentido, Dios no cumple, Dios no es fiel, Dios esto y aquello. Este pueblo de Israel sabía quién era Dios, por eso volvía a Dios. Versículo 27. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Oran, preguntan, no hacen nada sin consultarle a Dios. Versículo 28. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella, delante del arca, en aquellos días. Y dijeron,
¿Volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo: subid, porque mañana yo os los entregaré. Vuelven a preguntarle: oh Dios, ¿qué hacemos? ¿Cuántas veces le hemos preguntado a Dios? A veces le preguntamos una vez y ya está. No, Dios no me ha cumplido, listo, ya está, caso cerrado. Y Dios vuelve a responder: suban. Y ya Dios le determina la sentencia, porque mañana yo los entregaré. Ya este pueblo había tenido una actitud con Dios. Ahora Dios ya le determina la victoria. Versículo 29 dice: y puso Israel emboscadas alrededor de Gabá. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabá como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos. Uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabá, en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Hermanos, Dios le había dicho: mañana yo los voy a entregar. Y llegó esa mañana y empiezan a haber muerte de su país, hermano. Díganme si no es para volverse loco. Díganme si no es para desistir. Díganme si no es para pensar cualquier cosa del Altísimo. Versículo 32. Y los hijos de Benjamín decían: vencidos son delante de nosotros, como antes. Mas los hijos de Israel decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Ahí lo tienen a sus enemigos burlándose. Claro, es fácil cuando el enemigo va triunfante. Es fácil jactarse. Ahí están mofándose. Están diciendo: han sido vencidos igual que antes. Pero no se decayeron los hijos de Israel. Dice: vamos a huir, nos vamos a alejar de la ciudad hasta los caminos. Entonces, versículo 33. Porque aquí el enemigo cree que había vencido a Israel. Cree que había vencido a Israel. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal-Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gabá. Y vinieron contra Gabá 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba. O sea, no fue fácil la batalla, dicha de otra forma, hermanos. Mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. A veces, hermanos, cuando la batalla está arreciando en nuestras vidas, es cuando ya llega el final. Arreciaba. Debe haber estado tremenda esa batalla. No quiero ni imaginarme. No quiero ni imaginarme lo que deben haber sentidos en medio de esa pelea este pueblo. Arreciaba la batalla. Si no sos fuerte, volvete corriendo a casa. Volvete corriendo y escondete. Pero ellos dicen que los enemigos no sabían. Es que el enemigo no sabe que Dios ha determinado un fin para toda batalla acá en la vida, hermanos. Dios ha determinado un fin para todo enemigo de nuestra vida. Aunque arrecie la batalla, aunque el enemigo sea poderoso, aunque el enemigo se burle, aunque todo vaya en contra tuyo, Dios dijo: mañana los entregaré. Versículo 35. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. Y acá empieza a actuar Dios, y ahora soy yo el que voy a pelear. Y dice que fue Jehová el que derrotó a Benjamín, dice, delante de Israel.
delante nuestros, hermanos. Van a caer nuestros enemigos. Y mataron los hijos de Israel aquel día 25.100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada, o sea, eran hombres de guerra. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel cedieron campo a Benjamín porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabá. Hermanos queridos, dice que le cedieron el paso al enemigo. Te cedemos el paso. Si quieres pasar, enemiguito, pasa. Total, no sabes lo que te espera detrás. No es porque siempre nosotros queramos ser los primeros para derribar a otros. A veces tenemos que hacer un paso atrás, hermanos. A veces tenemos que ceder. A veces tenemos que darle lugar al enemigo que avasalle. Tenemos que dejarlo. Porque si Dios ha dicho que los va a derribar, si no es por delante va a ser por detrás. Pero de alguna forma los va a derribar. Si no es por la derecha va a ser por la izquierda. Pero no digamos, Señor, por la derecha no puedo, porque el Señor te va a decir, por la izquierda sí. No digamos, Señor, por el frente no puedo. Cédele el paso, déjalo pasar, te va a decir el Señor. No te hagas problema, déjalos que sigan sintiéndose campeones y ganadores. Porque por detrás los vas a derrotar. Versículo 37 al 39. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabá y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar a la gente de Israel, hermanos. Como 30 hombres. Y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en las primeras batallas. Hasta van a haber momentos en que Dios va a permitir que el enemigo nos hiera. Muy feo. Vuelta, Benjamín comienza a herir y a matar gente de Israel. El Señor le dice, cédele el paso. Ellos hacen como Dios le dijo. Y el enemigo pasa y mata. Hermanos, tenemos que tener cuidado en nuestra vida. Cuando vivimos acá, transitamos los caminos de Dios. Son inentendibles. Las estrategias de Dios no las vamos a entender. Pero siempre tenemos que saber que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. A veces nos va a doler, porque vamos a decir, si tú, Dios me ha dicho que entre en esta carrera, y me has ayudado en el camino, me has favorecido en la carrera, y sin embargo llego al final y no sé qué hacer con esta carrera. Tú, Señor, me has prometido un trabajo, y lo veo tan distante, Señor, pareciera que nunca llega, y el Señor te dice, lo que yo he dicho, lo voy a cumplir. Y seguimos, no te entiendo, Señor, ya he llorado en tu presencia, he ayunado, te he ofrecido holocausto cuando no tenía ni ganas de ir a la iglesia, y sin embargo he ido a la iglesia, me he esforzado, me he reanimado, he abierto mi boca para alabarte, aunque solo veo derrotas y muerte en mi vida. Mis esperanzas se mueren, mis emociones están todas ultrajadas, no tengo quien me ayude acá en la tierra. ¿Y tú que eres mi Dios? Me has dicho cómo seguir adelante para alcanzar la victoria y lo único que veo es muerte y pérdida. Desastre, desilusión, angustia. Siento que me he equivocado en todo, que en mal he estado en todo. Hasta el enemigo le he cedido paso. Hasta he tenido misericordia del enemigo. Porque a veces cuando estamos desesperados empezamos a decir, Señor, ¿será que tengo que hacer esto con mi enemigo y aquel y lo tengo que...? Y el Señor te deja. Déjalo a tu enemigo que pase y que mate y que siga matando, déjalo. Versículo 40. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás. Iban triunfantes por delante, ¿verdad? Pero cuando miran atrás, tamaña sorpresa.
Dice, y aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor. Ahí llegó el tiempo donde el enemigo ya no se jacta, donde el enemigo ya no dice lo vamos a destruir como lo hemos destruido todas las veces anteriores. No, ahora dice que el enemigo se llenó de temor. Hay un tiempo en que Dios va a llenar de temor a nuestros enemigos. Primero van a avasallar contra nosotros devastadoramente. Devastadoramente. Todo está bajo control de Dios. Sepamos eso, hermanos, que todo es la estrategia de Dios. En ese proceso, en esa devastación, en esa confusión, en ese cansancio que a veces nos cansamos de luchar, Dios está trabajando dentro nuestro. Está haciendo que nosotros le demos lo mejor de nuestras vidas a Él. Tú me das lo mejor, yo también te voy a dar lo mejor. Tú me das lo mejor de tu vida, cansado, desilusionado, confundido, devastado. Pero aún así, vienes a mi casa, me alabas, me adoras, me ofrendas. Has participado de ayunos, has orado y has clamado. Ahora yo voy a poner fin a tus enemigos. Porque va a llegar el tiempo en que Dios dice basta. Y aquellos que se han sentido triunfando y dicho, aquel nunca prospera, míralo, ¿de qué le vale? ¿De qué le sirve tanto esfuerzo? Se burlan. Va a llegar el tiempo en que Dios los va a llenar de temor. Cuando vean lo que Dios va a hacer con nosotros. Que no es cualquier cosa. Dice, se llenaron los de Benjamín de temor porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Versículo 42. Volvieron por tanto la espalda delante de Israel hacia el camino del desierto. Pero la batalla los alcanzó, hermanos. Ya cuando es el tiempo señalado de Dios, podrán escapar nuestros enemigos, pero lo va a alcanzar Dios. Y los que salían de las ciudades lo destruían en medio de ellos. Así cercaron a los hijos de Benjamín y los acosaron y los hollaron desde Menú hasta el frente de Gabá, hacia donde nace el sol. Israel cerca, acosa y holla a Benjamín. Es lo que algún día Dios va a hacer con nuestros enemigos. El presente a veces no los entendemos, hermanos, pero no va a quedar enemigo de nuestras vidas que no sea hollado. No va a quedar, porque es un Dios de toda justicia, es un Dios fiel, es un Dios que no miente y es un Dios que hace las cosas bien. Nosotros a veces podemos perdonar cosas que no se deben perdonar. Perdonamos a personas que no merecen perdón. Pero Dios es Dios. Y Dios dice, el pecado debe ser juzgado porque la paga del pecado es la muerte. Y todo el que obra injustamente, a su debido tiempo, lo voy a llenar de temor, lo voy a acosar, lo voy a hollar y lo voy a hacer desaparecer de tu vida. Versículo 44. Y cayeron de Benjamín 18,000, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron. Eso es lo que van a hacer los enemigos. Primero avasallan contra nuestra vida, después lo vamos a ver huir, hermanos. Hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolo aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra, pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón. 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses, escondidos, hermanos. Los enemigos nuestros se van a esconder, hermanos, porque van a creer que escondido Dios no lo va a alcanzar. Pero miren, hermanos, ya Dios todo lo tiene planeado. Las estrategias de Dios son perfectas. Hay algunos que creen que van a poder escapar de la mano de Dios. Versículo 48. 4 meses estuvieron escondidos en la peña de Rimón. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias, todo lo que fue hallado, todo. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Fin de la historia, hermanos. Aunque el enemigo se esconda,
lo mismo, la sentencia de Dios ya está sobre su vida. Lo mismo. Todo. No va a quedar nada del enemigo. Nada. No va a quedar un vestigio en mi vida del enemigo. Todo lo que el enemigo ha dañado, todo, hermano. Acá dice que no quedó nada. Y finalizo con este texto, porque ahí está la palabra de Dios para nosotros. Segunda Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hermanos, en este camino, donde Dios nos ha dado palabra, y nos ha dado palabra de vida, palabra de multiplicación, palabra de progreso, palabra de bendición, hermanos, hay un proceso que no lo podemos evitar, que se llama humillación. Es imposible que a un corazón contrito y humillado Dios no lo atienda. El Señor pide eso de nuestras vidas. El plan para nuestra vida ya está determinado. Y cuando Dios determina un plan y hay obediencia, nadie lo revoca, nadie lo contradice, nadie lo cambia. Entonces, queridos hermanos, cuando venimos a Dios y oramos y Dios nos responde, pero nos sigue yendo mal la situación, lloremos. No hay que avergonzarse de venir a la presencia de Dios o en nuestro santuario de la casa y llorar y ayunar y ofrecer lo que no podemos ofrecer, lo difícil. Es fácil venir a la casa de Dios cuando estamos felices y saltar en la presencia de Dios cuando vemos a muchos y nos contagiamos. ¡Ay, aleluya, gloria a Dios! Porque vemos muchos hermanos y uno por allá que está también diciendo gloria a Dios y todos nos contagiamos porque esto es contagioso. Pero cuando venimos a la casa de Dios y estamos solos y nadie alaba a Dios y nadie bendice a Dios de la gloria, al Dios de nuestra salvación, y no tenemos fuerza, estamos desanimados porque vemos que el enemigo aparentemente nos destruye, y lo mismo decimos: alabado sea Dios, aleluya, bendito, santo, poderoso, inigualable, omnipotente, Rey de gloria. Le estamos diciendo: tú tienes dominio de esta situación mía. Y aunque sea inentendible, eres el Dios de esta situación. Queridos hermanos, Dios nos dé la sabiduría que en ese momento Israel tuvo. Israel muchas veces hizo cosas malas. Y Dios se enojaba porque justamente Israel era altivo, soberbio, orgulloso. Creía que con su fuerza, con sus medios, con su inteligencia, con su todo podía lograr lo que él quería. Y Dios lo dejaba ahí. Y empezaba a oprimirlo, hasta que después, ¿qué hacía? Se tenía que humillar para que venga la salvación. Pero en esta historia, Israel fue sabio. Y la batalla no duró mucho tiempo. No duraron años. Duró un tiempo marcado para recibir la victoria, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Que hoy Dios pueda haber ministrado nuestras vidas. Dios los bendiga.